pues queremos recordarle que Acolhar tiene para usted créditos que le pueden facilitar sus oportunidades para progresar. Contacte a 23 33 91 34, ese es el teléfono de Acolhar, 23 33 91 34. Tenemos 50 años de crear oportunidades en Acolhar, así que no se preocupe que hay cómo crearle una oportunidad para usted en su necesidad financiera. Y si lo que está usted pensando es construir una casa de campo, una casa de playa, una casa de descanso, si esta vacación de Semana Santa lo dejó a usted ilusionado, pues déjeme decirle que ha llegado una solución en la construcción rápida, eficiente, de menor costo y con toda la calidad que usted necesita. Hablamos de TikiWiki, diseño y construcción. Consulte al 2260-2260. Tienen modelos con finos acabados de distintos tamaños para cualquier necesidad, ya sea construir una casa en el lago, una casa en la playa, una casa en la montaña. Tiene casas de 1, 2 dormitorios, 3 dormitorios, lo que usted necesite, bungalows, y se le construye esto en una velocidad impresionante porque utiliza modernos métodos de construcción. Algo novedoso en el país, tener su casa en solo semanas. Así como lo ve, en solo semanas, TikiWiki, diseño y construcción, puede darle esta solución. Consulte al 2260-2260. Pues bueno, hemos estado analizando un poco el tema y pues no quería dejar de lado, aunque nos lleve más tiempo, porque el tema del cambio climático es importante, pero este tema de lo que dijo el presidente creo que nos tiene a todos preocupados y esperamos respuestas ansiosamente porque así fue prometido. Si las telefónicas no hacen caso de bloquear o bajar la intensidad de la señal, priva el interés nacional. El presidente, dice esta persona televidente, puede expropiar a las telefónicas que valen miles de millones de dólares. Soy hombre de derecha, ya basta de ser blandos. Buen día, Rafael. Lamentable no poder creer en quién preside el país, pero ¿cómo espera generar credibilidad con el mensaje que le prepararon anoche? Hola, Rafael, y nosotros los honrados, ¿cómo vamos a colaborar? ¿Tendrán que dar un número para denunciar? ¿Cómo se puede apoyar? Pues es una buena pregunta. Bendiciones, creo que esta situación va mal cada día y no se mira una mejoría tanto en seguridad y economía. Muchos dicen que esta situación es consecuencia de los 20 años anteriores y no, con el cambio ya vamos para 2 periodos y nada. Solo veamos Venezuela. Acá hay otro mensaje, dice Rafael, la corrupción es grande en centros penales. Existe un reo peligroso en el penal de Gotera. Este reo es lugarteniente del Viejo Lin y desde el penal tiene control del territorio. Pues con el reo 3 días por semana, dice, llegan 3 camionetas de lujo a traer a su mujer hasta Lourdes y la llevan al centro penal, luego regresan las 3 camionetas a dejar a la mujer a Lourdes. Pues estas cosas son las que hay que averiguar. Rafa, no solo son los penales, hacen las extorsiones, hay personas fuera de los penales que no son pandilleros y nos están extorsionando. Ojo, el penal de Quesalte no es de máxima seguridad. Buen día, el gobierno no está dando a tort con el dedo, dice, ellos ya están negociando con los delincuentes y todo lo que están haciendo es un gran espectáculo. Buenos días, ya no aguanto más, estoy a punto de cerrar mi negocio, ¿de qué viviré a saber? Y aquí hay alguien que nos pone unas caritas, alguien nos pone otra fotografía, dice, buenos días, te pido favor nos ayudes pasando esto, la dueña está muy triste, por favor pasarlo, muchas gracias. Es una imagen, no sé qué, una perrita se ha perdido. Nombre Chelsea, 4 años, color beige y ojos miel. Ahí están los teléfonos, si la mira circulando. No dice por qué zona, o sí dice, no avisa aquí por qué zona se perdió. A las 12 de AM de hoy hubo cateo en la colonia Santa Carlota 1 en Apopa, la calle antigua Quesalte, hubo varias capturas y hubo bastante abuso de poder y poca resistencia, dice. Ojo, lo que el gobierno pide a cambio de estas acciones contra las maras es más tipo diplomática y políticamente recuperar los 900 millones de dólares y más todavía, un capirucho disfrazado, dice. Dios le bendiga a don Rafael, quiero decirle que el mensaje del presidente pareció el saludo de Navidad, este ya lo habíamos leído. Y aquí un fuerte saludo, Rafael, y felicitaciones por tus esfuerzos en la lucha contra la partidocracia y su corrupción. Marina, ¿nos actualiza algo, por favor? Tenemos actualizaciones, Rafael, del tráfico a esta hora de la mañana. Se complica el tráfico en la zona de Lourdes Colón. Bueno, estamos viendo también lento en la calle Mariona por accidente de tránsito. Vemos las imágenes de un carro sedán con un autobús que está ocasionando a esta hora de la mañana tráfico complicado en la zona. Ahí vemos la imagen específicamente, un fuerte
choque entre el sedán, como lo comentaba, y el bus a esta hora de la mañana. También nos pasamos rápidamente a comentarle cómo está el tráfico en la zona de Lourdes Colón. Reportan en las redes sociales que hay tráfico complicado, como lo vemos en las imágenes, parado totalmente desde una hora sin poder avanzar en la zona, y esto se debe, Rafael, a que hay un autobús con desperfectos mecánicos, así que hay que seguir esperando porque sabemos que en la zona no hay rutas alternas para poder desviarse, solamente el desvío a Quesaltepeque, pero el tráfico en una hora que no avanza. Esperemos que más adelante se pueda acercar las autoridades y puedan ayudar ahí en la zona, Rafael. Gracias, Marina, muy amable. Qué impactantes imágenes del tráfico, ¿no? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Rafael. Un gusto saludarle. Gracias por recibir mi llamada y todo. Es un caso que te quiero exponer, que nos ayudes a mi familia y a mí. A mi esposa, el 4 de marzo fue apuñaleada en la cara 2 veces dentro del cuerpo de agentes metropolitanos del CAM. Estoy poniéndote la denuncia, amigo, porque me callaron el mensaje que se había puesto en la KL. Fue un abogado del cuerpo de agentes del CAM. Mi esposa es médico general. Le estaba dando consulta a este señor en el momento. Cuando él se le abalanzó, le aceptó 2 puñaladas en la cara. No hacerte la larga. Hablamos, al día siguiente llegó Mario Durán, el alcalde en funciones, con Frank Garay, jefe de comunicaciones de la alcaldía, con el señor Peter Dumas, director del CAM, a ofrecer todas las ayudas de parte del señor alcalde Nayib Bukele. A lo que yo te quiero, Rafael, nos han casi amenazado el día de ayer por teléfono, porque yo tuve la suerte de hablar con el señor... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Tuve la suerte de reunirme, porque hice fuerza con el señor Nayib Bukele en su despacho en la colonia campestre por la noche, porque ya molesto, pues yo como esposo de mi señora, ¿verdad? Entonces concerté una reunión y nos reunimos en el despacho que tiene aquí el señor Bukele con el señor Castro, que es el asesor legal, con el señor Peter Dumas y el señor alcalde, mi abogado y mi señora. Nos disculparon, dijo que se iba a despedir al señor. Viera, Rafael, yo no soy tanto por pedir dinero y todo. Yo lo que quiero que sea justicia y se marque un precedente. En el trabajo, mi esposa le aceptaron una puñalada en la mejilla izquierda y otra en la frente. El señor Roque Murcia, que es un integrante de un sindicato. Ahora, perdón que te interrumpa, ¿fueron a la fiscalía? Fuimos a la fiscalía, todo estaba arreglado, fueron a medicina legal, no le tomaron fotografías a mi esposa. Nosotros con mis hijas nos encargamos de tomar una secuencia de fotos en los días del suceso. Nos dijeron, no nos pusieron abogado por parte de la alcaldía, que tenían que habernos puesto. Ahora, ¿tú tienes fotos de todo esto? ¿Tienes testigos de todo esto? Tengo la testigo, no quiero dar el nombre de la persona, no, por supuesto, seguridad de ella, ¿me entendés? Todo, no tomaron la... Mira, hazme un favor, vamos a tomar este caso muy seriamente. Ve al Facebook, si tienes Facebook, y me mandas un inbox a mi cuenta personal o a la de Así Estamos. Nos ponemos de acuerdo y preparamos algo más profundo para que me cuentes esto, porque me parece que debe tener más atención. Y si tienes todas las pruebas, creo que hay que mostrarlas, porque esto es algo muy delicado. Correcto. Entonces yo te... aceptado del señor Conan Castro cuando aceptaron mis documentos. Yo te invito a eso, y te invito a eso porque no puedo darle más a esto, y creo que es lo más sensato para no seguir poniendo el tema de esta manera. Te lo agradezco, bueno, Rafael. Yo te mando un WhatsApp con mi teléfono y todo para que nos hablemos. Al Facebook, por favor, al Facebook. Al Facebook, sí. Yo te busco ahí, por favor. Muchas gracias, muy amable. Búscame como Rafael Domínguez, periodista, o si no al Facebook de Así Estamos .sb. Vamos a adentrarnos un poquito. Quería un par de opiniones sobre lo que hemos dicho aquí en el tema de lo anunciado por el presidente. Perdónenme si me atraso un poco con el tema del cambio climático. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quiero dar mi opinión? Sí, por favor. Rapidito, eso sí. Sí. Buenos días. Sí, adelante. Felicidades, doctor Rafael. Óigame, realmente ya esto de las medidas excepcionales que anunció el presidente anoche, eso no es nada nuevo, don Rafael.
Y quiero decirles realmente que de todos es conocido que las telefónicas tienen un negocio redondo con la gente que anda metida en movimientos de pandillas. Ahí la gente anda con el teléfono abierto las 24 horas del día. Realmente lo que no hay es voluntad de aplicar la ley. Tenga muy buenos días. Muy bien, gracias por llamarnos. Y una última llamada. Hola, buenos días. Para este Buenos tema. días, don Rafa. Sí, buenos días. Sí, la pregunta del millón es, ¿por qué no se cuentan tanto de la telefonía para la seguridad y ahora pidiendo más préstamos para más seguridad? Esa es la pregunta que todos nos podemos hacer ahorita. Gracias. Muy bien, gracias por llamarnos. Yo con el tema de la telefonía, pues sí, al final la tecnología, la telefonía es un aliado porque también la deberíamos usar para combatir el crimen. Mire, yo hablando de tecnología y que sé muy poco, podríamos decir un casi total ignorante, pero en lo que uno puede medio investigar, para mañana les voy a pasar un video, fíjese bien, mañana lo voy a pasar, de cómo se usa la tecnología de la telefonía en otros lados para el tema de la identificación y la lucha contra el crimen, etc. Entonces, en lugar de estarnos peleando con las empresas de telefonía, es una sugerencia o pienso, lo que deberían hacer es involucrarlas en la solución. Esa tecnología nos podría dar inmediatamente el detalle de quién está hablando, desde dónde, tan fácil, pero estamos en otra línea, ¿no? Entonces yo creo que podemos hablar de eso bastante y el día de mañana se los voy a pasar. Adentrémonos un poco al tema del cambio climático, porque mire, a pesar de que pudiéramos corregir todas estas cosas y pensando en que nos vaya bien en los próximos 15 días, que es lo que va a durar la fase 1, prorrogables, o sea, 30 días, sin agua, sin un clima adecuado, no vamos a comer. El tema del cambio climático en el mundo tiene consecuencias también para nuestro país. El cambio climático es síntoma de un planeta enfermo. La huella que los seres humanos dejamos sobre la Tierra es cada vez más extensa y profunda. Podemos considerar el cambio climático como la fiebre que tiene la Tierra, el planeta. Para combatirla, no basta simplemente remedios paliativos que coyunturalmente reduzcan el aumento de la temperatura. Se necesitan más medidas y cada vez más estructurales, que son las causantes. El cambio climático está provocado por un incremento en la concentración de gases del efecto invernadero en la atmósfera que ocasiona que un mayor porcentaje de los rayos del sol queden atrapados en la misma, produciendo así un aumento de temperatura. El principal efecto de los gases emitidos en la atmósfera o el principal de estos gases es el dióxido de carbono, que resulta como consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas, utilizados en la vida diaria de todos, incluyendo aquí en El Salvador. Consumimos gas, consumimos petróleo. Las actividades humanas han provocado el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera sin precedentes en los últimos 650,000 años. ¿Qué sectores son los que más producen este gas y esto por consiguiente efecto invernadero? La producción energética tiene el 31% de la responsabilidad, el 21% lo tiene el transporte, el uso residencial un 15%, la construcción un 12%, la agricultura 5%, 6% la industria y un 8% los residuos y fugas que se dan en diferentes condiciones industriales. El mar ha ido elevando su nivel, producto del deshielo en los polos, o sea, el hielo se derrite y hay un aumento de la masa de agua en los océanos. Y este aumento del océano fue más acelerado en este periodo de tiempo que en los últimos 3 milenios, subió cerca de 14 centímetros, hablando del último siglo. El nivel de los océanos aumentó y esto es parte de lo crítico, porque hay zonas donde esto ya está afectando. Desde el siglo pasado, dice, se está viendo el elevado nivel del mar y según un estudio difundido por la revista científica Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos, pues la situación ha ido para detrimento. Entre 1900 y 2000, el nivel de los océanos y los mares subió alrededor de 14 centímetros como consecuencia del deshielo glaciar. Incluso las maravillas como las famosas cataratas del Iguazú podrían estar en riesgo. El cambio climático y otras amenazas están rondando y
amenazando la vida de estos fenómenos que en el pasado fueron espectaculares. Existen numerosos indicios que están alertando de que, por ejemplo, estas cataratas están en riesgo. No sabíamos qué hacer, dice uno de los científicos entrevistados sobre estas cataratas en los años 2006 y 2009 y 2012, la sequía que llegó como una plaga a la selva del Paraná, entonces bajó el nivel considerable de estos en el pasado ríos abundantes. Y esto no es solo algo que está afectando a esta parte del planeta. Si vemos en California, por ejemplo, una sequía le golpeó durante 5 años y pasaron sin lluvia. La sequía que azota el estado de California causó estragos en la economía agrícola de la región. Los agricultores californianos se han visto en la necesidad de tomar medidas de sobrevivencia, al igual que los trabajadores del sector de flores, con alta presencia hispana, utilizando nuevas tecnologías para evitar una caída desmedida en la producción. Pero ¿por qué se ha dado esta sequía en California? Vemos este video y luego hablamos con el ministro de Agricultura de nuestro país, Orestes Ortiz, quien ya está con nosotros para dar un poco de abono a la reflexión sobre este tema del cambio climático en el país. Carta abierta al periódico Los Angeles Times, un experto de la NASA explica por qué. Al Estado le quedan reservas de agua solamente para un año, dijo el científico, y nuestra fuente subterránea estratégica está desapareciendo rápidamente. California no tiene un plan de contingencia para una sequía prolongada. La agricultura está usando la mayor parte, perforando pozos profundos para sacar todo el agua que tiene la tierra. Expertos en meteorología dicen que la situación es grave. Agua subterránea no hay mucho. La cuestión de la lluvia y la nieve ha habido muy poca. Así que parte de los fenómenos y las necesidades de agua en otros lugares. Hay otra fotografía impactante de unas casas flotantes en las aguas del lago Oroville. Vea los niveles que en algún momento tuvo este lago y dónde está ahora, y las casas flotantes ya están en un charquito. Esto está pasando en todo el mundo, está pasando en nuestro país. Ya lo advierte hoy el presidente de ANDA y lo ha venido diciendo la autónoma sobre el tema de la necesidad de producir más agua potable, pero también los problemas que se tienen para extraer agua de los afluentes que comúnmente nos han servido. Está con nosotros el ministro de Agricultura, don Orestes Ortiz. Un gusto saludarlo. Gracias por estar en nuestro programa. Un saludo a su audiencia y con todo gusto para conversar con usted, don Rafael, sobre este ámbito que yo considero es la era del cambio climático. Ministro, ya tenemos en el país claramente efectos de esto. ¿Se ha podido determinar qué está pasando en nuestra agricultura, en nuestro medio ambiente respecto al cambio climático? ¿Qué sería lo más importante? Sí, cómo no. Lo más relevante, Rafael, es que definitivamente no solo estamos frente a lo que ha sido el fenómeno del Niño más fuerte de los últimos tiempos, que empezó a atacarnos desde el 2014, 2015 y todavía estamos viviendo los efectos de él hoy en el 2016, sino que ya en nuestro país, y hemos estado en estos días, incluso en los días de la Semana Santa, teniendo reuniones con los equipos técnicos científicos que tenemos en el país para ver el comportamiento de las estaciones de lluvia, y recientemente nos entregaron el Plan Nacional, la información del Plan Nacional Hídrico que realizó un equipo de estudiosos españoles, y dice que para el caso de nuestro país los modelos dicen que hay un desplazamiento ya de los próximos 33 años en el que la estación lluviosa no va a comenzar en mayo ni en junio. Entonces esto plantea toda una readecuación a la forma en que hemos venido trabajando tradicionalmente en el país en la agricultura. Estamos haciendo nosotros ya adaptaciones que vamos a anunciar pronto en este mes de abril,
para darle, porque en esta coyuntura que presenta el cambio climático, va a ser esencial estarle dando información muy oportuna a los productores para que ellos manejen de manera muy dinámica la información climática y podamos hacer la adaptación, porque la naturaleza ha hecho ya su adaptación y nos muestra estos cambios en diferentes regiones del mundo y que afectan la producción agrícola. A nosotros nos afectó el año pasado 4.7 millones de quintales que no pudimos producir en los primeros periodos, donde tuvimos 4 continuadas sequías, 4 canículas que nos diezmaron en buena parte del territorio la producción de maíz principalmente. Ministro, y luego nos ha afectado la apicultura, nos ha afectado la ganadería, la caña de azúcar, nos ha afectado el rendimiento en la producción del café, nos ha afectado en la producción del sorgo, ¿verdad? En el sorgo apareció una nueva plaga que solo se había identificado en África y Estados Unidos. Hoy está aquí, que es el pulgón amarillo, y estamos iniciando una batalla contra indicios claros de que ha aparecido nuevamente reapareció, así como la roya, que es un hongo. En las coníferas nos ha aparecido un gorgojo descortezador del pino que estamos trabajando para entrar en acción a mantener el control en toda la población conífera que tenemos en el país para que nuestros pinares no vayan a ser devastados. Ministro, déjeme comentarle que los efectos de este cambio climático y de esta plaga última a la que me estoy refiriendo ha dañado más de 100.000 hectáreas de pinos en Honduras, nuestro vecino. Entonces, tenemos una configuración donde los mecanismos de la política pública y las acciones de la política pública tienen que tener un acompañamiento mayor hacia los productores, hacia las productoras, proveyendo información, proveyendo medidas, proveyendo prácticas que nos ayuden a adaptarnos a este cambio climático. Nosotros hemos iniciado a raíz de este gran impacto del 2014, hemos iniciado todo un proceso nacional de reconstrucción y construcción de nuevos sistemas en el riego, pero eso no es suficiente. La tendencia, como dice el reportaje de los Estados Unidos, es que los mantos de agua tienden a bajar los espejos visibles. Nosotros no somos la excepción, han bajado los niveles de Huija, Ilopango, de Coatepeque, etcétera, pero también se profundizan las fuentes subterráneas. Si no hacemos la adaptación, nosotros vamos a tener dificultades. Si la gente no se da cuenta, nuestro pueblo no se da cuenta, que seguir quemando la tierra, quemando el bosque, que seguir utilizando técnicas arcaicas en la caña, de estar quemando o aplicando agroquímicos que agilizan la maduración, tiene unos daños ambientales impactantes. Nosotros en 25 años podríamos tener severísimas consecuencias para el acceso al agua. Ministro, Entonces, la pregunta puede ser muy sencilla porque todo el mundo dice, ¿es esto reversible? O sea, si nos ponemos a trabajar hoy y sembramos arbolitos, o sea, ¿es esa la manera de enfrentarlo? ¿Qué hacer? Hay dos cosas que son bien importantes, Rafael. Uno, justamente la recuperación forestal es indispensable. Si no hacemos eso, no estamos caminando en la ruta correcta. Pero también necesitamos recuperar suelo, calidad de suelo y además trabajar nuevos sistemas para la conservación de la humedad. Y aquí viene un factor importante en los trabajos de la adaptación. Es la construcción de reservorios estratégicos de agua. Porque nosotros seguimos teniendo niveles de precipitación buenísimos, altos en algunas zonas del país,
donde podemos capturar agua. No es como otros países que no llueven 5 años, ¿verdad? Y no tiene posibilidades de la captura de esa agua. Nosotros tenemos esas posibilidades. Entonces, estamos viendo ya nosotros con un proyecto con Fondo Fantel en adaptación, en reducción de pequeñas cuencas, en adaptación de la práctica agrícola para no estamos con el bosque cafetalero. Este es un tema esencial porque nuestro bosque en total anda entre 9 y 10% del territorio. De ese, el 7,5% es del bosque cafetalero. Entonces, todas estas medidas nos llevan a que es posible revertir, y sí, es posible hacer recuperación para revertir, y es posible hacer un nuevo modelo de práctica agrícola para adaptarnos al cambio que la naturaleza ya impulsó. Ministro, muchísimas gracias por participar de este programa y por adelantarnos un poco de esa información más fresca sobre el tema, y qué bueno que el Ministerio de Cultura está adelantándose a profundizar sobre ello. Muy amable por participar. Las condiciones, como ya las ha dicho el ministro Orestes Ortiz, son bastante delicadas para nuestro país. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, también ha hecho sus valoraciones y dice que El Salvador será uno de los países donde el efecto del cambio climático será sensible. Un sector que es fundamental como generador de empleos e impulsor del crecimiento es el sector agropecuario, justamente lo que hablaba el ministro Orestes Ortiz, altamente dependiente de las condiciones del clima. Se han contabilizado ya pérdidas ante los efectos climáticos y a futuro, en el año 2100, que uno podría verlo todavía muy distante, pero al final es la herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones. El escenario climático para nuestros países podría tener, por ejemplo, un aumento en las temperaturas entre 2 y 5 grados centígrados. Si ahora tenemos temperaturas de 35 promedio, imagínense tenerlas de 40 en todo el territorio, y lo que podría también ser significativo es la reducción de la precipitación, o sea, de la lluvia, entre un 18 y un 40%. Aquí hay otro video sobre los efectos del cambio climático en América Latina. La desaparición de los glaciares ya está afectando a las poblaciones. Y en la región podemos observar también impactos similares en lo que son agua potable, generación de energía eléctrica, agricultura. Son algunos datos de lo que está pasando en otros puntos del planeta, pero esto ya tiene repercusiones y por supuesto tiene repercusiones en lo agrícola al grado que decía el ministro, nos puede llevar a replantearnos toda una práctica agrícola en El Salvador y claro, en la región. Hay que preguntar también, necesitamos replantearnos en el área industrial, en el área de la producción económica del país. Está con nosotros la viceministra de Economía, Merlin Barrera. Gracias por atendernos, viceministra, un gusto saludarle. Buenos días, Rafael, un gusto saludar a toda su audiencia y discutir un tema de tanta importancia para el país. Ahora vemos, y ya lo decía el ministro de Agricultura, un impacto en el tema climático inmediato por las cosechas, por el replanteamiento de técnicas agrícolas, pero ¿qué pasa en el área industrial? En El Salvador también se consume combustible fósil, el transporte, estamos viendo las trabazones de vehículos de todos los días en el Gran San Salvador, condiciones que pueden agravar esto. ¿Qué visualiza el viceministerio o el Ministerio de Economía respecto al impacto del cambio climático y nuestra cultura comercial y productiva? Mire, yo creo que esa cultura que de verdad es una preocupación mundial, de hecho se refleja en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas propuso y del cual el país pues también es suscriptor. Hay cerca de 6 de los nuevos 17 nuevos objetivos de desarrollo que hacen referencia precisamente a cómo la industria debe de mantener un equilibrio en la producción de conformidad con esta nueva problema que enfrentamos, que es el cambio climático. Quizás un dato interesante que me gustaría comentar en principio, Rafael, es
que a nivel mundial, si bien El Salvador no es de los principales emisores de CO2, tal y como usted lo explicaba al inicio, de que esto es lo que genera ese calentamiento global, sí somos receptores de los efectos negativos que este problema tiene a nivel mundial. Y esto pues se da a nivel de las inundaciones, las sequías, los cambios de la temperatura que está sufriendo el planeta y que también nos están afectando a nosotros. Creo yo que cuando los nuevos objetivos de desarrollo hablan de la producción sostenible, del manejo equilibrado del agua, de la producción de energía renovable, de mantener digamos el equilibrio con el clima, realmente esto es un reto también para la industria. Ha sido mucho más fácil para el país hacer cálculos de cuál es el impacto que tiene a nivel de la agricultura, porque obviamente, digamos, somos un país eminentemente agrícola a nivel de toda la población que todavía vive y sobrevive de esta actividad económica, pero a nivel de la industria, creo yo que también tenemos efectos por el uso del agua, por el uso de la energía, como usted muy bien planteaba, y creo yo que todo esto a través de la reunión de París que se desarrolló en el año 2015, en diciembre del año pasado, realmente plantea unos nuevos retos a la industria y también nuevas restricciones a nivel de las condiciones que la industria deberá de cumplir para poder producir. Yo creo que otro dato interesante de todo este tema es que es un tema tan importante que incluso el mismo Papa Francisco, hablando, pues ustedes son un canal católico, desarrolló una encíclica específicamente que habla del cambio climático y de la responsabilidad que todos tenemos para poder mantener el equilibrio en el planeta. Esto me lleva a preguntar cómo se está trasladando la información al sector empresarial nacional o en qué medida podemos analizar también más restricciones a la productividad que son necesarias, pero que también, por otro lado, siempre serán cuestionadas por el alto costo que puede significar para las empresas, limitaciones que tienen que ver al final con una mejor calidad de vida para todos, pero en un país con limitaciones siempre es un tema que genera mucha controversia. ¿Cómo se está manejando esto que ustedes ya analizan, esto que ya sabemos de cara al futuro inmediato? De Naciones Unidas y del cual El Salvador pues forma parte hoy en día, el presidente de la República ha propuesto la creación de un comité que se encargue de trabajar en cómo se va a sensibilizar a la población, y aquí incluye también a las empresas en estos nuevos objetivos de desarrollo, que no es simplemente un compromiso ante Naciones Unidas, sino que es una responsabilidad, como ya decía el mismo Papa, de todos los que habitamos en el mundo. Ciertamente, como usted ya lo menciona y se adelanta de que habrán restricciones respecto a permisos ambientales, respecto al uso del agua, respecto a las maneras de producción, que de hecho quiero mencionarle que ya a nivel de los mercados, los principales mercados a los cuales nosotros exportamos, en el caso, por ejemplo, del acuerdo de asociación con Europa, son exigencias que ya los compradores pues están teniendo con nuestros empresarios. Y yo creo que la tendencia mundial, no solo del lado de las restricciones propias internas de la producción nacional, sino que desde los mismos clientes que son los receptores de nuestros productos de exportación también están viniendo. Yo creo que esto va a requerir un proceso de concientización realmente a nivel de los diferentes actores que trabajamos en la actividad económica, llámese el gobierno, llámense los empresarios, las familias, las ONGs y por supuesto aquí un papel protagónico de los medios de comunicación para llamar a la atención sobre la necesidad de tener conciencia en el mejor uso de los recursos que tenemos, porque como decía, muchas veces nosotros no somos los causantes de todo este cambio de calentamiento global, pero sí el hecho de ser receptores de los efectos negativos nos obliga a tomar medidas que realmente deben de procurar un mejor equilibrio en el manejo de los recursos en el planeta y por supuesto también de nuestro país.
Yo creo que hay muchas prácticas que todavía se dan, la tala de árboles, el uso de leña, el uso indiscriminado de la energía. A veces pensamos que somos dueños absolutos del agua. Creo que son prácticas que con responsabilidad todos los actores nacionales debemos ir procurando una mayor utilización, ya con una conciencia más del impacto que eso genera, o lo que llamamos los economistas esas externalidades negativas. Ya se estima incluso que el mismo nivel del mar puede incrementar al año 2030 cerca de 18 centímetros. Esto va a tener un efecto también sobre los manglares, sobre nuestra propia geografía costera, y esto pues afecta mucha de la producción de la pesca artesanal que está ubicada en toda la zona pues costera de nuestro país, que es uno de los principales medios de vida que tiene la población rural en esas áreas. Y ciertamente, pues como decía, creo que esto nos obliga a hacer un replanteamiento de cómo estamos utilizando los recursos desde el lado de los distintos actores y qué medidas deberemos ir tomando para poder hacer un uso más eficiente. Viceministra, muchísimas gracias por participar. Opiniones muy importantes que abonan a este tema que hemos planteado ahora, precisamente en modo de reflexión y de profundización. Gracias por acompañarnos. Merlin Barrera, viceministra de Economía. ¿Cómo impacta la economía esto en números? Bueno, solo para enfrentar una sequía como la que recientemente enfrentó Centroamérica ha significado cerca de 75 millones de dólares para alimentar a las personas que perdieron sus cosechas o que no lograron pues aprovechar lo que la naturaleza en otros años anteriores ha sido bondadosa en darnos. Cerca de 2.3 millones de personas han llegado a necesitar ayuda alimentaria en la región. Así lo dice cerca de los informes del Programa Mundial de Alimentos. 75 millones de dólares cada año, al menos hasta ahora, podrían ser los necesarios para suplir esa necesidad de alimento. Pero, ¿qué va a pasar si esto se profundiza? ¿Tienen nuestros países la capacidad de guardar recursos para enfrentar una necesidad de alimentación de este tipo en su población que se vea afectada por el cambio climático y no pueda cubrirse su alimento mínimo necesario? Esa es una de las grandes preguntas. Hablando de la sequía, la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, también se ha referido a estos temas en el país. Tenido disminución en infiltraciones, en escorrentías, en infiltración profunda, altas temperaturas y aumento de la evaporación a raíz de estas altas temperaturas. Pero también se mide la sequía agrícola, que bueno, es la carencia de agua en el suelo o los niveles de humedad que medimos, la falta de agua en las plantas, en la biomasa y en el rendimiento, que también se ven reducidos. En los 4 meses que hemos transcurrido de mayo a agosto, la reducción de los caudales más críticas. Así resumía un poco la visión del Ministerio de Medio Ambiente sobre esto, que ha hecho llamadas de alerta, incluso a abandonar construcciones en el área costera que ya se vieron afectadas por un oleaje fuera de lo común en meses pasados. La situación puede ser grave para nuestro país. En el sector cafetalero se están teniendo dificultades para también enfrentar el impacto del cambio climático. El sector cafetalero tiene por delante un desafío importante, cómo enfrentar las plagas y todo lo que trae el cambio climático a la región. Aún no logra superar esta temática y el precio también como un depresor de la industria y de la inversión en el sector cafetalero. Los cafetaleros del país deben enfrentarse a esta realidad. Las cosechas seguirán siendo bajas debido a los estragos que han causado las plagas y el cambio climático en las plantaciones. Las cosechas podrían empeorar. Las condiciones climáticas que ha previsto el Ministerio de Medio Ambiente indican que podríamos estar frente a otro año inestable, y si esto del cambio de la secuencia de los inviernos y veranos, qué impacto puede también traer en la producción y principalmente en uno de los rubros que hasta ahora han sido importantes en nuestra economía agrícola, que es la producción y exportación del café. Está con nosotros el ingeniero Sergio Ticas, presidente de Procafé, a quien agradecemos también la oportunidad de esta conversación para hablar del cambio climático y el impacto en el rubro cafetero. Muy buenos días, ingeniero.
Muy buenos días, Rafael. Disculpe, presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador. Gracias por la corrección. Es como me lo pasaron. Pero gracias por atendernos. En el fondo la plática es qué tanto se está viendo afectado ya la producción cafetera por el cambio climático y al mismo tiempo siendo, como decía el ministro de Agricultura, una posible solución el que mejorando la atención al café recuperemos los bosques. ¿Cuál es la situación para el café respecto a este tema, ingeniero? Bueno, antes que nada, muy buenos días, Rafael. Gracias por darme la oportunidad para dirigirme a la audiencia de este prestigioso canal como 8, así como a nuestros caficultores. El cambio climático está afectando a todo nuestro planeta, pero como presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, me voy a referir al sector cafetalero. En los últimos años ha venido a causar grandes daños a nuestro sector cafetalero, como el impacto de la roya. El impacto de la roya trae como consecuencia la disminución en nuestra cosecha en los últimos 4 años, de 1.8 millones de sacos a 700,000 quintales, Rafa. Así como también pérdidas en nuestros empleos de 50,000 familias, que si usted la multiplica por 4, estamos hablando de un desempleo de 200,000 desempleos, ¿verdad? Y si hablamos también de divisas, que en los últimos 4 años hemos dejado de percibir alrededor de 180 millones de dólares, que tanto lo necesita nuestro país, ¿verdad? Entonces, es preocupante que para la próxima cosecha 2016-2017, como lo dijo nuestra ministra de Medio Ambiente, que en los primeros 6 meses de este año vamos a tener la presencia de los efectos del Niño por el cambio climático. Ya estos 3 meses, de enero, febrero y marzo, ya lo hemos visto, que nuestro país ha creado un aumento en las temperaturas, provocando un incremento en las plagas de nuestros cafetales, como la roya, la antranosis, la broca, entre otros. Y las lluvias aisladas nos están afectando también a nuestro parque cafetalero, que en nuestra zona, que ha modificado nuestro patrón de floración, que esto es bien importante para el sector cafetalero, porque la flor tiene que cuajar. Pero el problema es que nos ha llovido en algunas partes de nuestro parque cafetalero y para el próximo mes no esperamos lluvias. Entonces vamos a tener pérdidas para la cosecha 2016-2017 porque la floración no cuaja, Rafael. Entonces este es el gran problema. Ahora, esta es la triste realidad de nuestro sector cafetalero. ¿Cómo se está trabajando toda esta información, esta realidad en conjunto? Porque, claro, al final hay que buscar la adecuación a las condiciones climáticas, pero no sé si esto al final será posible con una producción cafetalera en nuestro país que está acostumbrado precisamente a estos inviernos bien presentes con sus ciclos. Si esto ya cambió, ¿realmente vamos a poder recuperar la caficultura en esas condiciones? Bueno, para empezar, nosotros tenemos que tener una política cafetalera que creo que en estos momentos no la tenemos, pues. Entonces, yo diría, pues, que como recomendación que doy como presidente de la Asociación Cafetalera, lo primero que tenemos que hacer es realizar aplicaciones foliares con biofertilizantes foliares para paliar el estrés hídrico de nuestras plantas por la sequía. Ir monitoreando en nuestros cafetales el impacto de la roya y de otras plagas. Pero ¿qué pasa? Para esto usted necesita un cierto financiamiento, pero el problema que está pasando el sector cafetalero ahorita, que no somos sujetos de crédito y carecemos de una institución de transferencia, de investigación y transferencia de tecnología de acorde a la situación que tenemos ahorita con el cambio climático. Muchísimas gracias, ingeniero, por participar y por darnos detalles de lo que en la industria cafetera se está sufriendo ya como impacto del cambio climático. Importantísimo para el país, el tema de la economía, la falta de recursos a futuro para invertir en estas condiciones cambiantes será una interrogante que llenar en el país. Hacemos una pausa muy breve y regresamos para luego también abrir sus opiniones y completar lo que nos resta de programa con esta temática y cualquier otra temática que todavía usted tenga ahí en mente. Pero hemos querido traer esto a colación porque, repito, dentro de todas las cosas que están sucediendo en el país y que necesitan solución, como la violencia, la economía del Estado, las pensiones, este tema del cambio climático puede ser realmente un tren que nos atropelle sin darnos cuenta que ya estamos parados
en la línea férrea. Enseguida volvemos.